El teléfono sonó a las 6:47 de la mañana de un martes de febrero. La operadora de emergencias del condado tardó 3 segundos en entender lo que escuchaba al otro lado de la línea. No era el llanto de un adulto, era la voz de una niña. Una voz pequeña, casi sin aire, que repetía la misma frase una y otra vez como si fuera lo único que le quedaba en el mundo. Mi mamá no se despierta. Mi mamá no se despierta. La operadora le preguntó su nombre. La niña dijo que se llamaba Sofía. Le preguntó cuántos años tenía. 5, respondió. Le preguntó dónde estaba. En el baño, dijo. Sentada en el suelo del baño, junto a su mamá, que estaba tendida sobre las baldosas frías con los ojos entreabiertos y una expresión que la niña no sabría describir con palabras, pero que grabó en su memoria para siempre. Le preguntaron si había alguien más en casa. Sofía hizo una pausa que duró exactamente 4 segundos. Luego dijo, «El tío Rodrigo se fue antes». Esas 4 palabras iban a tardar 2 años en ser comprendidas. Camila Bravo tenía 34 años cuando murió, y si le preguntabas a cualquiera que la conocía, te dirían que era el tipo de persona que hacía que las habitaciones se sintieran más cálidas cuando entraba en ellas. No de una manera imponente ni ruidosa. De una manera que tardabas en notar pero que echabas de menos en cuanto se iba. Trabajaba en una clínica veterinaria a 20 minutos de su casa, en el turno de mañana, y los miércoles se quedaba hasta las 3 de la tarde porque le gustaba ayudar con las cirugías aunque no fuera su obligación. Su jefa decía que era la única persona que había conocido capaz de calmar a un perro asustado con solo ponerle una mano encima. Que tenía algo en las manos. Una tranquilidad que se transmitía. Vivía sola con Sofía en un apartamento de 2 habitaciones en el 4º piso de un edificio sin ascensor del barrio de Alvarado. El apartamento tenía las paredes pintadas de un amarillo suave que Camila había elegido ella misma cuando se mudó 3 años antes, justo después de que su matrimonio terminara. En el salón había una estantería llena de libros con los lomos gastados y una maceta de albahaca en el alféizar de la ventana que siempre olía demasiado bien para ser real. Sofía dormía en la habitación pequeña, en una cama con dosel que su madre le había armado un sábado de agosto, con instrucciones en sueco y mucha paciencia. La colcha era rosa con lunas blancas. En la mesilla tenía un elefante de peluche que se llamaba Paquito, desde hacía tanto tiempo que ya nadie recordaba por qué. Camila tenía deudas. No muchas, pero las tenía. Tenía un coche que necesitaba reparación desde hacía 4 meses y una lavadora que hacía un ruido extraño en el ciclo de centrifugado que todavía no había llevado a arreglar. Tenía una ex-suegra que la llamaba de vez en cuando para preguntarle cómo estaba Sofía, con una frialdad que Camila había aprendido a ignorar. Tenía un libro de recetas con anotaciones a bolígrafo en los márgenes. Tenía 3 mejores amigas con las que quedaba para cenar el primer viernes de cada mes sin excepción. Tenía 34 años y tenía toda su vida por delante. El lunes antes de morir fue un día completamente normal. Llevó a Sofía al colegio, trabajó, recogió a la niña a las 5, cenaron espaguetis con tomate porque era lo que Sofía había pedido, vieron juntas media hora de dibujos animados, y Camila la bañó, le leyó un cuento y la metió en cama antes de las 9. Luego fregó los platos, mandó 3 mensajes de voz a su amiga Daniela sobre los planes del viernes siguiente, y se quedó dormida en el sofá con el teléfono en la mano, viendo un documental sobre océanos que ni siquiera terminó. Eso fue su último lunes. Rodrigo Salas tenía 41 años, era el hermano mayor de la expareja de Camila, y todo el mundo lo consideraba parte de la familia, aunque el matrimonio ya no existiera. Cuando Camila y Marcos se separaron, Rodrigo fue el primero en llamarla. Le dijo que ella siempre sería su cuñada para él. Que Sofía siempre sería su sobrina, que si algún día necesitaba algo, lo que fuera, podía contar con él sin dudarlo. Y Camila le creyó, porque Rodrigo era ese tipo de persona. Era contable, trabajaba desde casa la mayor parte de la semana, y en el barrio lo conocían como el hombre que siempre ayudaba con las mudanzas, que prestaba herramientas sin pedirte que se las devolvieras, que sabía nombres de todos los perros del edificio, pero nunca del todo los de sus dueños. Tenía una sonrisa fácil y una voz que transmitía calma. Sus vecinos lo describían como tranquilo. Sus amigos decían que era de fiar. Su madre lo presentaba en las reuniones familiares como
Mi hijo el responsable, con el mismo orgullo cansado de quien lleva años diciéndolo. Rodrigo había estado ayudando a Camila con algunas reparaciones del apartamento desde hacía meses. La lavadora ruidosa, una persiana que no bajaba bien, un grifo que goteaba. Tenía llave del apartamento, cosa que Camila le había dado sin pensarlo mucho porque era Rodrigo, porque confiaba en él, porque era la persona menos amenazante que conocía. Esa noche del lunes, Rodrigo había estado en el apartamento hasta pasadas las 11. Camila lo había llamado esa tarde para preguntarle si podía echarle un vistazo a un enchufe del baño que daba pequeñas descargas cuando tocabas el interruptor de la luz. Rodrigo dijo que no había problema, que pasaría después de cenar. Los vecinos del tercero escucharon voces en el apartamento de arriba hasta las 11:15 aproximadamente. Nada fuera de lo normal. Nada que los hiciera pararse a escuchar. A las 6:47 de la mañana del martes, Sofía llamó al 112 porque su mamá no se despertaba. Los primeros agentes en llegar encontraron a Camila Bravo tendida sobre el suelo del baño principal, boca arriba, con los brazos ligeramente separados del cuerpo. No había señales visibles de violencia. No había sangre, no había marcas de forcejeo en las paredes ni objetos rotos. El apartamento estaba en perfecto orden, las luces apagadas salvo la del pasillo, y la puerta principal cerrada pero no echada la llave. Sofía estaba sentada en el suelo junto a su madre cuando llegaron. Tenía el pijama de conejitos rosas que le habían regalado por su cumpleaños. Sostenía a Paquito, el elefante, contra su pecho. Tenía los ojos completamente secos, lo que a uno de los agentes le llamó la atención más que el llanto hubiera podido llamársela. Era la mirada de alguien que ha estado llorando durante tanto tiempo que ya no le quedan lágrimas. O la mirada de alguien que ha decidido, en algún lugar muy profundo de sí mismo, quedarse quieto. El agente Herrera, que llevaba 16 años en el cuerpo y tenía 2 hijas propias, se agachó hasta quedar a la altura de Sofía y le preguntó en voz muy baja si estaba bien. La niña asintió. Le preguntó si sabía dónde estaba su papá. Sofía dijo que su papá vivía con la abuela Pilar. Le preguntó si había alguien más en casa cuando se despertó. Y la niña, sin vacilar, sin apartar la mirada, respondió: «Ya no. El tío Rodrigo se fue antes de que yo me despertara». Herrera lo anotó. Pero en ese momento no había razón para pensar en ello como algo más que la observación inocente de una niña que había visto al tío Rodrigo la noche anterior y lo había echado de menos por la mañana. La causa de la muerte no se determinaría hasta 48 horas después. El médico forense tardó en encontrar lo que estaba buscando porque no sabía que debía buscarlo, y esa demora estuvo a punto de enterrar todo lo que vendría después. La autopsia inicial no reveló ninguna causa de muerte obvia. No había heridas, no había fracturas, no había señales externas de asfixia ni de ningún tipo de traumatismo. Camila Bravo parecía, en todos los sentidos visibles, una mujer joven y sana que simplemente había dejado de vivir en el baño de su apartamento en mitad de la noche. El médico forense, el doctor Villanueva, ordenó análisis toxicológicos de rutina, pero los clasificó como prioritarios medios, lo que en la práctica significaba que los resultados tardarían entre 10 y 14 días en llegar. El caso se registró provisionalmente como muerte natural pendiente de confirmación y se asignó a la inspectora Lorena Casas, del equipo de delitos contra las personas, con la nota interna de que probablemente se cerraría antes de la semana siguiente. Lorena Casas tenía 43 años, llevaba 18 en el cuerpo y tenía la costumbre, que algunos de sus compañeros encontraban irritante, de releer los informes preliminares más de una vez. No porque desconfiara de quienes los escribían, sino porque había aprendido, a lo largo de casi 2 décadas, que lo que no estaba escrito a veces importaba más que lo que sí estaba. Releyó el informe 3 veces. En la tercera, marcó con un círculo la declaración de Sofía. El tío Rodrigo se fue antes de que yo me despertara. Subrayó la palabra antes. Una niña de 5 años que dormía en la habitación de al lado no había escuchado a nadie salir de la casa. No había escuchado la puerta. No había escuchado pasos. Sencillamente, cuando se despertó porque su madre no estaba en la cocina preparando el desayuno como hacía todos los días, el tío Rodrigo ya no estaba. ¿Cuándo exactamente se había ido el tío Rodrigo? Casas llamó a Rodrigo Salas esa misma tarde. Él atendió al primer tono.
Dijo que estaba destrozado por la noticia. Dijo que Camila era como una hermana para él. Dijo que había estado en el apartamento hasta las 11:15 más o menos, que todo estaba bien cuando se fue, que Camila lo acompañó a la puerta y le dijo hasta luego y eso fue todo. Dijo que si podía hacer algo, lo que fuera. Su voz era tranquila. Su tono era el de alguien que colabora. Casas le dio las gracias y colgó. Entonces llamó al médico forense y le pidió que adelantara los análisis toxicológicos al máximo nivel de prioridad. Villanueva preguntó si había algo que justificara esa urgencia. Casas dijo: una niña de 5 años dijo algo que no encaja. Los resultados tardaron 6 días en llegar, no 14. Y cuando llegaron, el doctor Villanueva llamó a Casas a las 7:30 de la mañana con una voz que había perdido su habitual tono administrativo. En el organismo de Camila Bravo había trazas de succinilcolina, un relajante muscular de uso médico, de acción rápida y ultracorta duración, que en dosis suficientes produce parálisis respiratoria completa en minutos. Lo que hacía a la succinilcolina especialmente peligrosa desde el punto de vista forense era que el cuerpo la metabolizaba casi completamente en pocas horas. Sin análisis específicos y dirigidos, era invisible. En la mayoría de los análisis toxicológicos de rutina, la succinilcolina no formaba parte del panel estándar de sustancias buscadas, no porque no pudiera detectarse, sino porque nadie la buscaba si no tenía una razón específica para hacerlo. Alguien la había inyectado a Camila. Probablemente en la parte posterior del muslo o en la zona lumbar, donde una marca de aguja pequeña podía confundirse fácilmente con una imperfección en la piel. El examen inicial no la había encontrado. Fue necesario una segunda inspección, más detallada, para localizar el punto de entrada. Una punción casi invisible, de menos de 2 milímetros, en la cara interna del muslo derecho. Camila Bravo no había muerto de causas naturales. Alguien había entrado en su cuerpo y había apagado su respiración con precisión quirúrgica. Alguien que sabía lo que hacía. Alguien que había calculado el tiempo. Alguien que había estado con ella esa noche. El caso se convirtió en homicidio en 24 horas. Y la niña que nadie había escuchado se convirtió, de repente, en el único testigo. Sofía Bravo llevaba 6 días viviendo con su padre, Marcos, en casa de la abuela Pilar cuando la inspectora Casas fue a verla por primera vez en calidad oficial. El protocolo con menores de esa edad exigía la presencia de una psicóloga especializada en trauma infantil. La psicóloga se llamaba Andrea Fuentes y tenía la habilidad, que Casas admiraba profundamente, de hacer que una habitación se sintiera completamente segura en menos de 2 minutos. Le llevaron a Sofía una caja de ceras y un bloc de papel. No le hicieron preguntas directas en los primeros 20 minutos. La dejaron dibujar. Sofía dibujó a su madre. Dibujó su apartamento. Dibujó el baño con baldosas azules. Luego, sin que nadie le pidiera nada, dibujó a un hombre alto con una camiseta gris. Andrea le preguntó quién era ese señor. Sofía respondió, sin levantar la vista del papel: el tío Rodrigo. Le preguntó qué estaba haciendo el tío Rodrigo en el dibujo. La niña pensó durante un momento. Luego dijo: estaba en el baño con mamá. Le preguntó si lo había visto. Sofía asintió muy despacio. Le preguntó si podía contarle lo que había pasado. La niña dejó la cera azul sobre la mesa. Se quedó mirando el dibujo. Y luego dijo, con una claridad que heló la sangre a todos en la habitación: yo me desperté porque tenía sed. Fui al baño y la puerta estaba cerrada, pero no del todo. Vi por la rendija. El tío Rodrigo estaba arrodillado junto a mamá. Mamá estaba en el suelo. Yo llamé a mamá y ella no me contestó. El tío Rodrigo me vio y se levantó muy rápido y dijo que mamá se había puesto mala, pero que ya estaba mejor y que me fuera a la cama. Yo le pregunté si mamá iba a ponerse bien y él dijo que sí, que me fuera a dormir. Y yo me fui. Hubo un silencio. Andrea le preguntó: ¿y luego qué pasó? Luego ya no escuché más ruidos y me quedé dormida. Y cuando me desperté por la mañana, el tío Rodrigo no estaba, y mamá seguía en el suelo. Rodrigo Salas tenía coartada para la noche del lunes. O creía tenerla. Había llegado al apartamento de Camila a las 9:15 de la noche, según confirmaron los vecinos del tercero que lo saludaron en el portal.
había salido, según su propia declaración y según la estimación de los mismos vecinos que escucharon la puerta del piso de arriba cerrarse, alrededor de las 11:20. Pero el análisis toxicológico había establecido una ventana de administración de la succinilcolina entre las 11 de la noche y la medianoche, y la muerte de Camila, recalculada con los nuevos datos, se situaba entre las 11:15 y las 12:15. Rodrigo no había salido a las 11:20. O alguien más había cerrado esa puerta a esa hora. Casas pidió las imágenes de la cámara de vigilancia del portal. La cámara era antigua, la imagen borrosa, y cubría un ángulo que mostraba la puerta de entrada pero no el ascensor, que en cualquier caso no funcionaba. Mostró a Rodrigo entrando a las 21:17. No mostraba a Rodrigo saliendo. La cámara tenía un punto ciego que abarcaba precisamente la zona del portal por donde se salía cuando se bajaba por la escalera en lugar de pasar por delante del buzón. La escalera era el punto ciego. Casas pidió registrar el domicilio de Rodrigo Salas con una orden judicial. El juez tardó 2 días en firmarla. 2 días durante los cuales Rodrigo Salas se mantuvo completamente accesible, completamente colaborador, completamente tranquilo. En el registro del apartamento de Rodrigo encontraron 3 cosas significativas. Primero, un manual técnico de farmacología avanzada con varios capítulos marcados con post-it, entre ellos el capítulo dedicado a bloqueantes neuromusculares. Segundo, en el fondo de un cajón de la mesilla de noche, un envoltorio de plástico transparente con residuos de polvo blanco que el laboratorio identificaría como succinilcolina en estado puro. Tercero, en el historial de búsquedas de su ordenador, 16 semanas antes de la muerte de Camila, las siguientes frases: dosis letal succinilcolina adulto, detección succinilcolina autopsia, tiempo metabolización relajantes musculares. Pero antes de que llegaran esos resultados, antes de que el laboratorio terminara de analizar el polvo blanco del cajón, y antes de que el equipo informático volcara el historial del ordenador, ocurrió algo que estuvo a punto de destruir todo el caso. Este es el momento en que necesito que te quedes. Porque lo que encontraron a continuación, lo que los investigadores estaban a punto de descubrir en los archivos financieros de Rodrigo Salas, iba a revelar que esto no había empezado esa noche. Había empezado mucho antes, y el motivo era algo que nadie en la familia había visto venir. Si todavía no formas parte de esta comunidad, este es el momento. No hacemos versiones fáciles de las cosas. Hacemos el esfuerzo de entender qué mueve realmente a las personas a hacer lo que hacen. Si eso es lo que buscas, dale al botón de suscripción ahora. Y sigamos. El abogado de Rodrigo Salas presentó una moción para excluir el testimonio de Sofía como prueba válida. Alegó que una niña de 5 años no podía considerarse testigo fiable, que lo que había descrito era confuso, que podría haber sido un sueño, que en todo caso la rendija de una puerta en un pasillo sin luz no permitía identificar con certeza a nadie. La moción no prosperó, pero sembró la duda suficiente para que el fiscal entendiera que el testimonio de la niña, por poderoso que fuera, no podía ser el único pilar del caso. Necesitaban más. Y aquí es donde el caso estuvo a punto de fracasar. La inspectora Casas había solicitado el historial financiero completo de Rodrigo Salas desde hacía 6 meses. La solicitud se había tramitado a través del juzgado número 4. El juzgado número 4 tenía en esas fechas una sobrecarga de trabajo excepcional por un caso de fraude fiscal de gran escala que acaparaba todos sus recursos. La solicitud de Casas quedó atrapada en una cola burocrática durante 17 días. 17 días durante los cuales Rodrigo Salas siguió en libertad. 17 días durante los cuales el abogado de la defensa fue construyendo una narrativa alternativa. Muerte natural de una mujer joven, análisis toxicológico que detectó un compuesto farmacológico cuya presencia podía tener otras explicaciones, testimonio de una niña traumatizada que mezclaba recuerdos reales con pesadillas, y un sospechoso sin antecedentes, con trabajo estable y sin historial de violencia de ningún tipo. En el 13º día de espera, Casas recibió una llamada del fiscal que le informó de que si los registros financieros no llegaban en 72 horas, el juez instructor consideraría levantar la orden de alejamiento preventiva que mantenía a Rodrigo Salas fuera del alcance de la familia de la víctima.
Casas pasó las siguientes 48 horas haciendo algo que técnicamente estaba dentro de sus competencias, pero que requería justificación. Solicitó directamente al banco, con amparo en la legislación de urgencia, para investigación de delitos graves, un resumen de movimientos de la cuenta de Rodrigo Salas de los últimos 12 meses. El banco respondió en 16 horas. Lo que llegó cambió la naturaleza completa del caso. Rodrigo Salas tenía una deuda muy grande, de esas que no aparecen en los extractos bancarios habituales porque no son préstamos legales. Era una deuda con un hombre al que la policía conocía por otros asuntos, un prestamista informal del barrio de Castellana que operaba con intereses que triplicaban cualquier tipo legal y con métodos de cobro que habían llevado a varios de sus clientes al hospital. Rodrigo debía 180.000 euros a ese hombre desde hacía 18 meses. El plazo máximo de pago había vencido hacía 6 semanas. ¿Por qué tenía esa deuda? Eso tardó otro mes en saberse, pero la respuesta era más mundana y más trágica de lo que nadie había imaginado. Rodrigo Salas no era el hombre tranquilo y responsable que todos creían. Rodrigo Salas llevaba 4 años apostando. No en casinos visibles ni en aplicaciones rastreables, en partidas privadas, en locales sin nombre, en el tipo de lugares que no existen en ningún registro oficial. Había perdido su piso propio. Había vaciado un fondo de pensiones. Había pedido dinero a 3 amigos distintos diciéndole a cada uno que era para una emergencia diferente. Y al final, cuando ya no le quedaba nadie a quien pedirle, había acudido al prestamista de Castellana. ¿Y qué tenía que ver Camila Bravo con todo esto? Camila tenía un seguro de vida. Un seguro que su expareja, Marcos, había contratado antes de la separación y que, por un error burocrático que nadie había corregido porque el divorcio fue amistoso y nadie revisó los papeles con cuidado, seguía teniendo como beneficiario secundario a Rodrigo Salas. El beneficiario primario era Sofía, que al tener 5 años no podía administrar el dinero por sí misma. El tutor legal de Sofía era, en ese momento, Marcos, pero Rodrigo, como hermano mayor, había sido incluido como gestor fiduciario del fondo hasta que Sofía cumpliera 18 años. El seguro era de 220.000 euros. Rodrigo lo sabía. Probablemente lo había sabido desde siempre. Y en algún momento de esos últimos 6 meses desesperados, lo había convertido en un plan. La defensa intentó, durante las semanas siguientes, construir una historia alternativa sobre la succinilcolina encontrada en su apartamento. Dijeron que era residuo de una medicación legítima para un espasmo muscular crónico que Rodrigo padecía. Presentaron un médico que confirmó haberle recetado un relajante muscular 18 meses atrás. El fiscal demostró que el compuesto encontrado en el cajón era succinilcolina pura de uso quirúrgico, no el derivado oral recetado por el médico. Los dos compuestos no eran intercambiables. La defensa intentó atacar el testimonio de Sofía por segunda vez, esta vez con un psicólogo propio que declaró que los recuerdos de los niños de esa edad son maleables y susceptibles de contaminación. La psicóloga Andrea Fuentes respondió con una precisión que anuló cada punto de ese argumento. La declaración de Sofía había sido obtenida en condiciones de protocolo estricto, sin sugestión previa, con la primera mención al tío Rodrigo, surgida espontáneamente de la niña sin que nadie pronunciara su nombre primero. La defensa intentó también señalar a otro sospechoso, un hombre que Camila había conocido a través de una aplicación de citas 3 meses antes de su muerte y con quien había quedado en 2 ocasiones. El hombre tenía coartada para la noche del lunes. Había estado en un evento familiar con 12 testigos presenciales. La pista fue investigada y descartada en 72 horas, pero el juicio estaba lejos de ser sencillo. Y la verdad es que durante los primeros 8 meses de proceso judicial, el resultado no estaba garantizado. Lo que cambió todo fue algo que nadie esperaba que importara tanto. Entre las pruebas presentadas por la Fiscalía, había una que parecía menor en comparación con los análisis toxicológicos y los registros financieros. Era un detalle tan pequeño que el propio equipo de Casas había dudado en incluirlo en el expediente principal. En el baño donde murió Camila, junto a la bañera, había un pequeño estante de madera con productos de cosmética. Entre esos productos, había un frasco de loción corporal con tapa de rosca. Cuando los técnicos analizaron la tapa del frasco, encontraron en su interior una huella dactilar parcial que no pertenecía a Camila. La huella era de Rodrigo Salas. Eso en sí mismo no era conclusivo.
Rodrigo había estado en ese baño legítimamente varias veces para reparaciones. Podría haber tocado ese frasco en cualquier momento, pero el frasco estaba en el interior del armario del baño, no en el estante exterior. En el armario, detrás de una puerta que Camila mantenía cerrada con un pequeño gancho magnético, porque Sofía había tirado al suelo el contenido 2 veces jugando. Para que la huella de Rodrigo estuviera en la tapa del frasco, dentro del armario cerrado, alguien tendría que haberlo abierto deliberadamente y haber cogido ese frasco específico. No era el tipo de cosa que haces al pasar. Era el tipo de cosa que haces cuando buscas algo, o cuando necesitas apoyarte en algo, mientras estás de rodillas junto a alguien que acaba de caer al suelo. El fiscal reconstruyó la escena ante el jurado con una precisión devastadora. Rodrigo había inyectado la sustancia a Camila. Camila había caído. En los segundos de confusión y recolocación del cuerpo, Rodrigo había abierto ese armario y cogido el frasco, quizás para apoyar el brazo, quizás por algún otro motivo que nunca quedó del todo claro. Y al hacerlo, había dejado la única huella que la escena, por lo demás meticulosamente limpia, no podía explicar de ninguna otra manera. El jurado deliberó durante 9 horas y 40 minutos. Rodrigo Salas fue declarado culpable de homicidio en primer grado con premeditación. La sentencia fue de 26 años de prisión, sin posibilidad de reducción de condena durante los primeros 18. En la sala, durante la lectura del veredicto, Sofía no estaba presente. Tenía 7 años y medio cuando el juicio terminó. Vivía con su padre y ya había empezado a hablar de su madre con sus compañeras de clase. Sus profesoras decían que era una niña tranquila, que a veces se distraía mirando por la ventana con una expresión que no sabían bien cómo describir. Marcos, su padre, declaró a los medios una sola cosa después del veredicto: que Sofía lo había dicho desde el primer día y que nadie le había creído. Que a veces los que mejor ven no son los que más saben, que a veces son los que todavía no han aprendido a no creer lo que ven. La inspectora Casas limpió su mesa esa noche y fue a casa. Cenó con su marido. No habló del caso. No tenía nada que decir que las palabras pudieran contener. La abuela Pilar, la madre de Rodrigo, no asistió al juicio. Jamás visitó a su hijo en prisión. Se mudó a otra ciudad 3 meses después del veredicto. Dicen que cambió el número de teléfono. La succinilcolina es un compuesto que se degrada en el cuerpo en menos de 6 horas. En los años 90, habría desaparecido sin rastro. Hoy, con las técnicas de cromatografía líquida de alta resolución que se aplican en los mejores laboratorios forenses, pueden detectarse trazas de sus metabolitos en tejido muscular hasta 72 horas después de la muerte si el cuerpo ha sido conservado adecuadamente. Rodrigo Salas sabía eso, o creía saberlo. Lo que no sabía era que el nivel de conocimiento técnico con el que calculó su crimen estaba basado en bibliografía de 10 años atrás. El mundo avanzó. Él no lo supo. Pero hay algo que ningún avance técnico puede explicar del todo, y es por qué una niña de 5 años, en mitad de la noche, con el baño a oscuras y el miedo que tenía que tener, decidió quedarse callada cuando el tío Rodrigo le dijo que se fuera a la cama. ¿Por qué no gritó? ¿Por qué no llamó a nadie más? Y luego, a la mañana siguiente, sola, con un teléfono que había visto usar a su madre miles de veces, marcó los 3 dígitos que sabía que había que marcar cuando algo iba muy mal. Sofía sabía algo. No todo, pero algo. Y durante 2 años, mientras los adultos debatían sobre la fiabilidad de su memoria, sobre los protocolos de interrogación de menores, sobre la admisibilidad de su declaración, sobre los límites entre recuerdo y sueño, ella simplemente siguió sabiendo lo que sabía. No hay ninguna escuela que te enseñe eso, ningún protocolo, ninguna formación. Hay cosas que se saben sin saber por qué se saben. Y hay personas que, cuando les dices lo que has visto, deciden no creerlo porque lo que viste no puede ser cierto, porque quien lo hizo no tiene cara de hacerlo, porque es una persona conocida, de confianza, de los que siempre ayudan. El monstruo no llega de fuera. Esa es la lección que nadie quiere aprender y que todos, sin excepción, llevamos a casa con nosotros. Quiero que pienses en el momento exacto en que lo supiste tú, no cuando el jurado lo declaró culpable, antes de eso. ¿En qué momento mientras escuchabas esta historia algo en ti dijo, ¿es él? ¿Cuándo fue? ¿Qué fue lo que te lo dijo?
Escríbelo abajo. Quiero saber si fue antes o después de que Sofía te lo dijera a ti también.